Bueno, continuamos aquí en Libre Opinión, como siempre, como todos los sábados, que estamos de 9 a 11 a través de la señal Red Gentes. Venimos de un pequeño espacio musical. Vamos a darle lugar ahora a una pequeña tanda publicitaria y enseguida, como lo hemos prometido, estamos con la licenciada Juana de los Santos que nos va a hablar de política internacional. Qué importante, ¿no? La Argentina debe estar inserta en el mundo y realmente estamos insertos, yo creo que no. Y Juana nos va a hablar igual de las novedades, no vamos a hacer una relación Argentina y el mundo, pero sí, yo creo que como periodista, como conductor, como argentino, como ciudadano, que no debemos estar apartados del mundo, debemos ser parte del mundo y estar negociando y comercializando con todo el mundo. Eso es lo que Argentina necesita. Pero bueno, les propongo esta pequeña pausa y enseguida estamos con Juana de los Santos. Allí va la publicidad. Enseguida la tenemos en pantalla y tenemos la publicidad como corresponde a nuestro programa y darle gracias a nuestros auspiciantes. Joyería y relojería Gema. Precio, calidad y confianza con más de 30 años en el mercado. Estamos en el corazón de Parque Chacabuco. Anote, Asamblea 930, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 4925-2977 o al celular 112-564-8456. Búscanos en Instagram, @gema_joyería. No se olvide, precio, calidad, confianza, solo en Gema. No dude más. Vigilancia y seguridad, solo Vesfra se lo da. Profesionales en el rubro, especialidad en countries, barrios cerrados, empresas y monitoreos. Vigilancia y seguridad tienen nombre propio, Vesfra. Consulte presupuesto por mail a vesfra@gmail.com o al celular 11 26 06 51 25, 11 26 06 51 25. Para Vesfra, la seguridad no tiene secretos. Bueno, ya la tenemos aquí nosotros en nuestro estudio, aquí en Señal Red Agentes y todas las redes sociales que usted imagina y que, el estudio, si yo le muestro todo lo que me puso a mí atrás la gente de, mire, la producción me llenó de cartelitos, mire, ¿bien? Sí, Señal Red Agentes, Libre Opinión, Facebook Carlos Alfredo de Sico, siempre en Domingo Radio por YouTube, y le recordamos ahí los sábados, por supuesto, de 9 a 11. Pero nuestro programa en este momento gira sobre la atención especial de la licenciada Juana de los Santos, que ya la tenemos aquí, y, y le decimos muy, pero muy buenos días, Juana. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Un gusto de tenerte aquí en el estudio de Señal Adgentes. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes, Carlos. Muchísimas gracias. Un saludo grande para vos y para toda tu audiencia. Bueno, Juana, muchísimas gracias. Pero realmente yo decía en la introducción, ¿no? Más allá de los comentarios que vas a hacer a nivel político internacional, que Argentina necesita estar inserta en el mundo. ¿eh? Estamos, Terriblemente. estamos un poquito apartados y como yo siempre digo, ¿no? Cada país donde la Argentina está representada con una embajada y un consulado es una puerta abierta al comercio exterior donde Argentina necesita imperiosamente exportar. Vos decías el otro día en un programa eh, en el cual te tenemos obviamente como panelista e integrante del equipo en forma permanente, que nosotros le podemos dar de comer a 400 millones de habitantes y en la Argentina se mueren los chicos de hambre. No, no es lo programado de lo que ibas a hablar y demás, pero a mí se me ocurre esto que tenemos que instaurar, ¿no? Argentina es un país donde hay capacidad humana y donde hay de todo. O sea, desde petróleo, litio, todo tipo de minerales y por supuesto en todo lo que es la agroganadería, tan vapuleada, tan corrida, tan, ¿cómo podría decir? Guerreada por los políticos, por tratar de decir que es una clase oligárquica,
y es las que siempre nos sacan las papas del fuego. Pero bueno, dicho esto, esto va por cuenta mía, yo me hago cargo. ¿Qué tenemos preparado para hoy, Juana? Bueno, Carlos, comparto, primero quiero decirte que comparto completamente tu opinión y creo que la Argentina tiene una responsabilidad enorme no solo con su pueblo, sino también con el mundo. Nosotros históricamente le hemos dado de comer al mundo y la política argentina tiene la obligación de generar los incentivos para que esto siga ocurriendo, sobre todo en épocas como esta, Carlos, de crisis y de guerra. Así que nada, esperamos que la política recapacite un poco, ¿no? Un poco menos de egoísmo y un poco más de dejar de pensar en sí misma y un poco más en pensar en los argentinos y en el mundo. Bien, bien, Juana, bien, bien. Bueno, decime, Juana, Bueno, por favor. vamos con el tema de hoy. Elecciones en Francia, Carlos. Una elección importantísima, una elección que puede ser muy definitiva para la Unión Europea, inclusive puede cambiar un poco el panorama con la crisis de Ucrania. Vamos a contar, Carlos, que el día 10 de abril se llevaron a cabo las elecciones para presidente de Francia y los resultados no han sido muy diferentes a la primera vuelta del año 2017. Emmanuel Macron se impuso con el 27,84% de los votos como primera minoría y muy de cerca lo siguió Marine Le Pen, la candidata de ultraderecha, con 23,15% de los votos. Aunque parezca un poco sorprendente, hay solamente 3 puntos de diferencia aproximadamente con respecto a lo que fue la primera vuelta del año 2017. Pero hubieron algunos cambios interesantes en esta elección con respecto a la elección anterior, que nos puede hacer suponer que Emmanuel Macron podría tener asegurado una segunda vuelta de forma muy ajustada, o sea que no descartamos del todo las chances de Marine Le Pen. Básicamente, en la segunda vuelta del año 2017, Macron logró imponerse con el 66,1% de los votos sobre Marine Le Pen con el 33,9%. En aquel momento, Carlos, sucedió algo muy particular. El resto de los candidatos intervinientes formaron como un cordón de votación con respecto a los votos para que Marine Le Pen no pudiera llevar la elección y volcaron todos sus votos a Emmanuel Macron. Pero ahora el panorama es un poco diferente, la composición de lo que fueron los resultados de esta elección son un poco diferentes y sobre todo lo que tenemos que observar acá es que hubo otro candidato de ultraderecha, Eric Zemmour, que se impuso con el 7,1% de los votos, o sea, un candidato que estuvo mucho más a la derecha que Marine Le Pen, con lo cual Marine Le Pen de algún modo terminó siendo como una suerte de figura moderada dentro de lo que es la ultraderecha. Y básicamente lo que tenemos que decir también es que Valérie Pécresse, representante del Partido Republicano, es el partido conservador francés, disminuyó considerablemente sus votos con respecto a la elección anterior, que fue de alrededor del 20%, ella solamente se llevó el 4,8% de los votos. Entonces, acá lo que podemos esperar, Carlos, en esta segunda vuelta, los analistas dicen que Macron tiene prácticamente asegurada su victoria, su reelección, pero lo que podemos esperar es que Marine Le Pen pueda llegar a dar algún tipo de sorpresa que esté, digamos, fuera de la vista de las estadísticas. Vamos a ver acá lo que tenemos que ver es cómo se comporta el votante francés. Acá lo que tenemos que ver es si el votante francés va a hacer caso a muchos de estos políticos que manden a no votar por Marine Le Pen, o si directamente van a querer de algún modo salir de estos 4 años, de estos 5 años de Emmanuel Macron y darle la chance a ella como presidente. Bien. Sí, realmente tu análisis es bastante certero, pero veremos, ¿no? Porque está en minoría Le Pen y Macron obviamente
tiene las de ganar. Pero bueno, sabemos cómo es esto, Exactamente. sabemos cómo es esto de las componendas Ujú. políticas y lo que cada uno ofrezca a aquellos que tienen posibilidades de juntar votos, ¿no? Porque acá viene Ex- el otro tema, ¿no? Eh, eh, Exactamente, la Asamblea Nacional. Exactamente, Exactamente. cosa que en nuestro país no pasa. Acá va por el voto directo, por mayoría, Ujú, y si, bueno, y si no se va a un balotaje, si no hay una diferencia de X puntos, por lo tanto ujú. es mucho más democrática la forma que se elige el presidente en la Argentina, digamos, ¿no? Por el voto directo, pero también es Ujú. válido lo que se hace no solamente en Francia, eso también tengo entendido que se hace en los países nórdicos, en Inglaterra, también se pasa exactamente lo mismo, igual que en España, y tal vez en otros países, ¿no? Claro, exacto. Podemos explicar un poco lo que es un sistema semiparlamentario, que es Claro. el sistema de votación francés. Básicamente vamos a explicarle a la gente cómo sigue esto a partir de ahora. El día 24 de abril se va a votar el balotaje y va a salir un presidente. Francia va a tener un presidente por 5 años. Ujú. Pero dentro de los próximos 2 meses, los franceses van a votar la composición de la Asamblea Nacional Francesa, que sería el equivalente a nuestra Cámara de Diputados. ¿Cuál es la diferencia con nuestro sistema? Básicamente, en Francia, el presidente elige un primer ministro, ¿sí? El presidente conserva, digamos, queda como comandante en jefe de las fuerzas militares y a cargo de la política exterior, pero hay muchísimas facultades que son delegadas a un primer ministro. Entonces, la Asamblea Nacional Francesa, ¿sí? Dentro de 2 meses, la gente va a votarla y esa Asamblea Nacional Francesa va a tener la capacidad de vetar al primer ministro elegido por el presidente. ¿Qué pasa? Si la Asamblea Nacional, si digamos, se vota un presidente y esa Asamblea Nacional que la gente vota después digamos, tiene la mayoría, digamos, que responde al presidente, automáticamente el poder, digamos, de gobernar queda en el presidente. El primer ministro queda como una figura secundaria. Pero si la Asamblea Nacional tiene el poder de veto sobre la elección del presidente, entonces entre el presidente y la Asamblea Nacional tienen que acordar la elección de un primer ministro. ¿Sí? Entonces ya el primer ministro lo pone la asamblea. Esto está un poco discutido, acá lo que se discute en caso de que gane Marine Le Pen es si ella va a tener la capacidad, digamos, de poder tener esa cantidad de votos en la Asamblea Nacional como para que no le pongan a un primer ministro contrario, por decirlo de algún modo, que no le hagan como una suerte de cordón sanitario, hablando mal y pronto, ¿no? Así que va a ser una elección sumamente interesante, Carlos. También lo que podemos decir, a ver, con respecto a la opinión pública francesa en lo que sucede en esta elección, la opinión pública francesa en este caso no está muy volcada como con principales temas de interés con respecto a lo que está pasando a la crisis de Ucrania. Francia maneja una agenda interna en donde los principales temas tienen que ver obviamente con la situación económica, tiene que ver con la salud y tiene que ver sobre todo también con las pensiones, ¿sí? Con las propuestas de las pensiones y con la inmigración. Entonces, todos los candidatos han presentado muchísimas propuestas. En algunas, el presidente Macron, por ejemplo, en el caso de la inmigración, se ha volcado un poquitito a su agenda histórica, se ha volcado un poquitito hacia la derecha, sin llegar obviamente a los extremos, digamos, de Marine Le Pen o de Eric Zemmour. Eric Zemmour directamente, por ejemplo, lo que proponía era deportar a 1 millón de inmigrantes. En cambio, bueno, Marine Le Pen básicamente variaba un poco entre un tema de deportación, dificultar la ciudadanía francesa, poner, digamos, el tema de la inmigración. O sea, Marine Le Pen también lo que estaría
entre comillas, proponiendo es una reforma constitucional para algunos temas. O sea, no lo propone ella directamente, pero muchas personas de su entorno hablan de esa posibilidad. Entonces, ella lo que quisiera es poner el tema de la inmigración como prioridad nacional, un poco contradiciendo todas estas leyes de la Unión Europea, en donde la inmigración tiene mucho lugar. Y básicamente frente a eso, Macron lo que por ahí propone es un mayor control de fronteras, ¿no? Con respecto a la inmigración ilegal, que en este momento es récord en Francia. Así que ese va a ser un tema sumamente importante. El tema de las pensiones y las jubilaciones también es un tema importante. Marine Le Pen básicamente lo que propone es una disminución de la edad de jubilación, o sea, poder jubilarse a los 60 años, y Macron lo que propone es llevar la edad jubilatoria a los 65 años. Pero bueno, podemos citar también algunos otros temas que tienen que ver con la economía. Vos- Macron, sí, perdón, te escucho, Carlos, No, sí. vos sabés que estabas hablando del tema de la jubilación, ¿no? Y es un tema Ujú. que no solamente preocupa a la Argentina, preocupa al mundo. En la Preocupa Argentina, al mundo. en la Argentina preocupa porque evidentemente los distintos gobiernos, y estoy hablando en Ujú, plural, no de un solo gobierno, no le dan la importancia a la persona que ha aportado toda su vida, teniendo en cuenta en la Argentina que hay muchos que hicieron aportes y se encontraron cuando fueron a jubilarse que esos aportes no estaban, ¿no? Más allá de eso. ujú, exacto. El sistema de reparto es un sistema que de la única manera que funciona es que el aporte genuino llegue a la caja jubilatoria. Eh, Ujú, Tal vez en Europa esto funcione, no aquí, que sabemos que debido al alto costo laboral, muchos, ujú, la gran mayoría, están en el denominado mercado negro. ujú, Este sistema de reparto fue creado cuando la expectativa de vida era de 45 años. Entonces, ujú, obviamente que funcionaba. Hoy, la expectativa de vida es mucho mayor, por eso acá en la Argentina se llevó a los 70 años, en el caso de los hombres, ujú, ¿m? Y en el caso de las mujeres a los 65, que se pueden jubilar antes, ¿no? ujú, Pero que es un grave problema para los gobiernos porque no han sabido tomar el toro por las astas. Entonces, y cuando necesitan dinero recurren a esos fondos, quedando en ujú, los ajustes, sobre todo en los países, en un país como la Argentina, han quedado relegado terriblemente a aquella persona que toda la vida trabajó y aportó. Eh, en Europa abren los ojos ante esta situación, no por Argentina, sino porque realmente este sistema fue creado en Alemania. Entonces ujú, es un sistema donde está bien elaborado, pero se encuentran también con el tema de la inmigración, se encuentran con el tema de el constante, hasta hacía poco, aumento de la natalidad y aumento de, por supuesto, de la expectativa de vida de la gente. Es decir, que es algo de tener en ujú. cuenta, es algo que el presidente de Francia y su rival, digamos, lo están viendo. Y eso es importante. ¿eh? Tal vez que los políticos argentinos empiecen a abrir un poquito más los ojos. No solamente en el tema Co- jubilado, sino en el tema del gran gasto público que Argentina genera todos los meses y que no, por una cuestión creo que obviamente no pagar costos políticos, y donde no se dan cuenta que pagar el costo político es tal vez ganarse el bronce, ¿no? Pero bueno, ujú. vuelvo a repetir, son ideas mías. Yo me hago cargo. Seguí, por favor, Juana. No, completamente, sí, por favor. No, evidentemente la economía personal es un tema de muchísimo interés para el francés y otras medidas que tienen mucho impacto electoral tienen que ver justamente en relación con lo que estamos viviendo con Ucrania, lo que implica, digamos, el costo de la energía y la marcha de la economía, ¿sí? Marine Le Pen, por ejemplo, tiene una propuesta muy audaz y muy agresiva,
agresiva en el sentido de lo que es atacar el voto del electorado, ¿no? Que tiene que ver con una disminución drástica de los impuestos a la energía del 20 al 5,5%. O sea, todos esos impuestos que impuso Emmanuel Macron, digamos, con vistas a mantener a ciertas cuotas ecológicas, Marine Le Pen directamente quiere borrarlo completamente y quiere devolverle la plata al bolsillo del francés. Del mismo modo, también Marine Le Pen lo que está proponiendo es una disminución del IVA, ¿sí? ¿Qué pasa con la parte económica de Emmanuel Macron? Bueno, Emmanuel Macron tuvo un repunte o rebote de la economía con respecto a lo que fue el año 2020, la crisis tremenda que causó a nivel mundial el COVID. ¿Por qué? Porque la economía francesa cayó un 8% y él logró que rebotara un 7% y en este momento la economía francesa está en alza. O sea, él está relativamente en medio de una recuperación económica para enfrentar esta reelección, ¿no? Pero bueno, también lo que tenemos que recordar del gobierno de Macron, Carlos, fue la crisis, no sé si vos recordás, la crisis de los chalecos amarillos del año 2017, Sí, por esas supuesto. protestas masivas que tuvieron lugar en París, en distintos lugares de Francia, en donde básicamente, por ejemplo, se protestaba por el aumento de la nafta, y se protestaba justamente porque Macron estaba poniendo todos estos impuestos ecológicos a las energías tradicionales. Emmanuel Macron abrió muchísimo, o sea, hizo mucho hincapié en la apertura de energías alternativas durante estos 4 años de gobierno. Y esto de algún modo repercutió en el bolsillo de todos los franceses. Así que ahora lo que va a suceder es que, bueno, habrá que ver si pesa más el discurso de Marine Le Pen, que básicamente lo que propone es hacer un borrón y cuenta nuevo con esto, o los franceses quieren algún tipo de continuidad al respecto. Lo que hay que decir también, Carlos, es que el Acuerdo de París que firmó Francia tiene una cuota, una disminución del 40%, ¿sí?, de emisiones de carbono. Son metas muy ambiciosas que va a tener que encarar el próximo gobierno en diferentes áreas como la agricultura y demás, por ejemplo en el parque automotor y demás. Y bueno, vamos a ver si el próximo gobierno de qué manera puede llegar a cumplir con estos acuerdos firmados por Francia, justamente el Acuerdo de París, nada más emblemático. El acuerdo que justamente regula el tema de cambio climático, que recordemos que fue cuestionado por Donald Trump. Recordemos que Donald Trump salió de este acuerdo porque consideró que la Unión Europea le estaba poniendo una vara en donde lo que pretendía la Unión Europea era, digamos, dictaminarle a Estados Unidos las regulaciones para con su propia industria, cosa que él no permitió y, bueno, lamentablemente el gobierno de Joseph Biden rápidamente retomó la vía de Obama y junto con John Kerry volvió a este Acuerdo de París. En parte por eso, Carlos, estamos viviendo un poco todo este tema del aumento del gas, por ejemplo, porque, bueno, ahí está, por ejemplo, el pipeline XL en Estados Unidos fue una de las primeras medidas que tomó el gobierno de Biden, lo cerró. Así que todo el tema ecológico va a tener un impacto tremendo en estas elecciones. ¿Sí? Sí, sí, Bueno, sí. sí, Yo mientras tanto te eh, comento, ¿no? El tema de sí, combustibles es un tema que a Argentina lo afecta por las políticas económicas de uh-huh, Argentina, porque evidentemente uh-huh, si se ajusta a nivel internacional, las tarifas se dispararían a un valor muy elevado, como tienen en todo el mundo, con la diferencia uh-huh, que se mantienen las fuerzas, si lo queremos llamar así, salarios, uh-huh, precios. Recordemos uh-huh, que en el mundo el barril de petróleo está promedio, digámosle, disparado, sí, $120. En la 120, Argentina, sí, el más o menos. Estado le paga a aquellos que extraen petróleo $60. Por lo tanto, ahí es donde ya tenemos el problema energético.
Sí, totalmente. Argentina tiene en su subsuelo, es la segunda reserva de gas del mundo, Vaca Muerta, y tenemos reservas Ujú, petrolíferas para muchos años, pero que están inexplotadas porque nadie quiere invertir a pérdida. ujú, Esto es real. Y los faltantes que estamos teniendo en este momento de combustible es porque se exportan, porque aquellos que tienen la concesión del lugar lo exportan. Entonces ahí es donde se ujú. produce el problema. Argentina dijo, el gobierno actual dijo que iba a importar gasoil a pérdida, ¿eh? Y que YPF iba a ser el destinatario de esa importación y que a su vez YPF, a pérdida, iba a proveer a las competidoras. O sea, una cosa de locos. Sí, Realmente. un caos de precios, Sí, sí, o sea, exactamente. Un caos de precios, sí. pasamos casi del autoabastecimiento gasífero, 5 años atrás, 6 años atrás, a tener que volver otra vez a los famosos barquitos que no alcanzan, y negociar con Bolivia, otra vez, que nos dé gas. Y Bolivia dijo que sí, pero le voy Ujú, a dar el mismo gas que le doy siempre. Ahora viene el ujú, invierno y 4 veces más ujú. caro. Entonces somos unos fenómenos. Los brasileros nos ganaron de mano. Igualmente ya el presidente Bolsonaro diplomáticamente dijo que si le sobraba gas y a Argentina le faltaba, le iba a dar lo que le sobraba, pero obviamente con un precio internacional. O sea, tampoco Bolsonaro es tonto. Ujú. Entonces, No, más vale. me parece que los políticos están, en vez de tirar al blanco, están tirando, no sé, al aire los tiros, ¿no? Mal. Eh, Mal, en un mundo que cada vez se complica más, digámoslo, y se proyecta como muy complicado. O sea, la situación de lo que se está viviendo con Rusia, o sea, no. eh, el escenario, esto es una pausa, no es que va a desescalar o que se va a solucionar pronto este tema. Y por supuesto va a tener su impacto tanto en el mercado energético como en el mercado alimenticio y obviamente eso nos va a alcanzar a nosotros, obviamente. Seguro. Así que necesitamos que una clase política que esté muy en sintonía con el mundo y que tome seriamente lo que pasa en el mundo, Carlos. O sea, que no solamente estén mirando la agenda interna para ganar el voto ahora o dentro de 2 años o dentro de un año. Que estén constantemente mirando lo que pasa en el mundo porque el escenario mundial va a dejar de ser el escenario mundial que tuvimos en los últimos 20 o 30 años. Empieza a cambiar y la verdad es que hacia adelante hay incertidumbre. Así Claro. que necesitamos políticos que miren muy atentamente lo que pasa en el mundo. ¿Mm? Sí, zapatero a tu Bueno, zapato, ¿no? O sea, sí, totalmente. para ser diplomático tenés que pasar y hacer la carrera de diplomático como corresponde. Ujú, Porque el diplomático no es solamente saber hablar inglés u otro idioma. La diplomacia ujú, es el arte de conformar entre dos estados una política coherente, con convenios bilaterales que sean convenientes para ambos lados. Y como dije, ujú. es el primer negociador para que su país pueda colocar sus productos de ambos lados, ¿no? Y por, Totalmente, y si el país no tiene una gran estrategia y si el país primero no tiene, digamos, un horizonte estratégico, eso también es imposible. Así que, políticas a largo plazo. Un país avanza exactamente. no como Argentina, que somos los reyes del parche y que todo lo atamos con Ujú, alambre, sino que debemos actuar mirando el futuro de lo que está pasando ahora y proyectarlo a 30, 40 años, en muchos planos, totalmente. ¿no? En la economía, en las Ujú, relaciones diplomáticas, en la educación, en la ujú, educación fundamental. La educación fundamental. fundamental. Pero bueno, estamos así y veremos si podemos cambiar el rumbo, por un rumbo realmente cierto ante un rumbo incierto. Sí, seguí, Juana, Totalmente. seguí las consideraciones finales, Sigo. Bueno, porque sí, ya sí, sí, estamos. sí. Consideraciones finales. Bueno, vamos a hacer consideraciones finales, que obviamente si no las continuamos el sábado también. La cuestión europea, que era lo que hablamos antes, que esta cuestión no entra dentro del interés de los franceses, pero sí hace que el resto de la Unión Europea esté muy atentamente mirando a lo que sucede en Francia. Y básicamente acá la figura a la que hay que mirar es a la de Marine Le Pen, porque, bueno,
Macron básicamente continuaría con estos 5 años. Ya sabemos un poco cómo es su perfil. Él intentó mediar con Vladimir Putin. Recordemos que él viajó a Moscú, que sostuvo conversaciones telefónicas muy largas. Macron tiene como un cierto perfil de tender puentes diplomáticos. Él, una de las comentarios, digamos, más sobresalientes de todo lo que fue su intervención es que él considera a Rusia como parte de Europa. Entonces, realmente esto es algo que prevalece en todos los franceses, ¿no? La idea de no confrontar directamente con Rusia, no verlos como un adversario, como un enemigo, sino como un país europeo más. Pero básicamente acá la preocupación, Carlos, estaría en Marine Le Pen, porque Marine Le Pen, obviamente, desde esta crisis de Ucrania, suavizó un poco el perfil de sus declaraciones con respecto a lo que fueron sus declaraciones históricas. Pero bueno, recordemos que ella ha tenido, no en este momento, pero ha tenido una cercanía bastante significativa con Vladimir Putin, con el Kremlin. Inclusive, bueno, lo que se dice es que en el año 2014 ella habría recibido algunos fondos como para poder iniciar algún tipo de campaña por parte de algún banco ruso. O sea, la idea de Putin alrededor de la campaña de Marine Le Pen siempre estuvo dando vuelta y bueno, siempre estuvo también Putin ligado a Maleyón y estuvo ligado a Eric Zemmour, el líder, digamos, de lo que es la extrema derecha, más a la derecha de Marine Le Pen. Pero acá, bueno, lo que tenemos que decir con respecto a Marine Le Pen es que, por supuesto, ella ha condenado públicamente la invasión rusa a Ucrania, pero ella históricamente ha hecho declaraciones con respecto a la OTAN que en este momento pueden inquietar un poco a los miembros de la alianza. ¿Por qué? Porque ella básicamente lo que quiere es que Francia salga del comando militar central de OTAN y que tenga una cierta independencia con respecto a la alianza, una independencia militar. Francia ya tiene una independencia nuclear con respecto a la alianza, está dentro de las condiciones de lo que fue el reingreso a la OTAN, pero ahora lo que plantearía Marine Le Pen es como una independencia militar del ejército francés con respecto a la OTAN, o sea, cumplir con la expectativa de participar de la defensa europea, pero no de coordinar las fuerzas. Y esto, Carlos, puede llegar a ser un motivo de inquietud en este escenario, ¿sí? Porque esto sería una modificación muy importante de la seguridad europea en un momento en donde la seguridad europea tiene que tener la máxima disuasión con respecto a Rusia. Entonces, acá hay como una mirada de mucho recelo hacia Marine Le Pen. También, bueno, lo que podemos decir con respecto a ella es que ella está en contra de las sanciones económicas en materia de energía a Rusia. Ella considera que esas sanciones no tienen que tener lugar y esto también podría llegar a ser eventualmente un problema, sobre todo porque, por ejemplo, Víctor Orbán, el presidente de Hungría, comparte la misma visión, entonces ya se le dificultaría mucho a la Unión Europea poder sostener este nivel de sanciones específicamente a la energía rusa. Son temas que, bueno, que hay que ir mirando. Tampoco hay que alarmarse, pero bueno, hay que mirar un poco qué es lo que va pasando en estos días, hay que ver qué es lo que va pasando con estas declaraciones antes de la segunda vuelta. Pero básicamente, Carlos, esta elección es muy importante para Europa y para el mundo y la tenemos que seguir mirando. Bárbaro, interesantísimo lo que nos comentaste, Juana. El sábado que viene, Dios mediante, obviamente, seguimos aquí en Radio Seguimos. Adgentes y en las redes sociales también, por supuesto, Facebook, YouTube, permanentemente para que la gente esté informada en nuestro magazine, que es periodístico, informativo, por supuesto,
y que tenemos grandes panelistas y ocupamos deportes, judiciales, economía, bueno, todo aquello que es de interés de la gente. También, obviamente, consejos saludables, obviamente, para tener una salud, una buena salud. Y el sábado, Dios mediante, como siempre, en el horario de 9 a 11, estaremos firmes como banderas de lata allí, con todo nuestro equipo completo, como siempre, y aquellos que no están en estudio y de alguna manera nos rotamos o los rotamos, salen por conversación telefónica. Muchísimas gracias, Juan, ha sido un gusto, un placer escucharte. Igualmente, un placer para mí. Muchísimas gracias, Carlos, y un gran saludo a tu audiencia. No, por favor, gracias igualmente por tu colaboración. Nos estamos viendo, sos parte del equipo de Libre Opinión. Nos vemos el sábado. Un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo, hasta luego. Pasaba Juana de los Santos por nuestro programa, por su espacio, por su bloque de política internacional. Ahora los invito a una pequeña pausa y enseguida continuamos con nuestro programa y vamos a estar con Silvina Ripoli, que nos va a hablar de temas judiciales. Ya enseguida estamos con ustedes. Pausa y volvemos.